Hay días que no pertenecen al calendario, días que se desprenden del tiempo y quedan flotando como heridas abiertas en la memoria de un país. Uno de esos días fue aquel de 1973, en Envigado, cuando un joven de apenas 24 años, de mirada impaciente y manos ásperas, entendió que el poder no se ganaba obedeciendo, sino comprando. No fue un descubrimiento intelectual, ni un pensamiento nacido de los libros. Fue una revelación brutal, como un golpe que parte la inocencia en dos. Pablo Emilio Escobar Gaviria, hijo de maestra y campesino, respiró por primera vez el olor de la corrupción y no lo rechazó. Lo reconoció como algo propio, familiar, inevitable. El sol de Envigado caía sobre los tejados como plomo líquido. La ciudad era un mosaico de polvo, pobreza y ambición. En las esquinas, los niños jugaban con balones desinflados y los hombres, resignados, hablaban del gobierno con una mezcla de burla y miedo. Allí, entre el eco de los rezos y el ruido de los motores viejos, el joven Pablo descubrió su fe, no en Dios, sino en el dinero. Ese día no mató a nadie, no traficó, no conspiró, simplemente entendió. Y ese entendimiento sería más peligroso que cualquier bala, porque hay verdades que no se gritan, se aprenden en silencio, observando cómo los hombres que dicen hacer justicia son los primeros en venderla. Y cuando Pablo vio eso, supo que la ley no era una muralla, sino una puerta con precio. Esta es la historia del origen, no del mito, ni del patrón, ni del hombre que llenó de miedo a un continente, sino del instante en que todo comenzó a pudrirse. El día que Pablo Escobar descubrió que la ley era un negocio, no es solo una crónica del pasado, es un espejo de lo que aún respira en las calles de América Latina, donde el poder se compra y la verdad se alquila. En 1973, la Colombia de la desigualdad era un terreno fértil para los que no temían ensuciarse las manos. Las calles de Envigado, pobladas de obreros sin futuro y políticos sin alma, eran un laboratorio donde la esperanza se negociaba al peso. Y entre ellos, un joven con hambre de grandeza comenzó a caminar por la delgada línea que separa la ambición de la condena. Quédate hasta el final, porque en esta historia entenderás que antes de la cocaína, antes de los millones, antes del miedo, hubo una lección simple y devastadora. La justicia no se respetaba, se compraba. Y si llegaste hasta aquí, quiero saber desde dónde nos estás viendo. Escribe en los comentarios tu país o tu ciudad, porque las heridas de la historia no conocen fronteras. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje al principio del mito. Porque para entender cómo cayó Pablo Escobar, primero hay que saber cómo empezó a subir. Nació entre polvo y promesas rotas. Envigado no era un pueblo cualquiera, era un espejo donde se reflejaba la Colombia olvidada, la que rezaba con hambre y trabajaba con miedo. En sus colinas verdes, las casas parecían sostenerse más por fe que por cemento. Allí creció Pablo Emilio Escobar Gaviria, un muchacho de rostro redondo, mirada viva y sueños que no cabían en las calles estrechas de su barrio. Su madre, doña Hermilda, enseñaba en una escuela donde los niños aprendían a leer nombres que jamás escribirían en diploma. Su padre, don Abel, cultivaba la tierra con una paciencia que la pobreza no perdona. Desde joven, Pablo entendió que el esfuerzo no bastaba. Veía a su madre trabajar hasta el cansancio, a su padre volver del campo con los bolsillos vacíos, y comprendía que la honradez en su país no era una virtud, era una condena. Los políticos prometían justicia, pero sus autos brillaban más que sus palabras. Los policías hablaban de moral mientras cobraban sobornos en las esquinas. Todo era un teatro, y Pablo, con su instinto de depredador dormido, observaba desde el público, aprendiendo las reglas del juego. A los 16 años ya vendía cigarrillos de contrabando en los mercados, aprendiendo el valor de cada mirada y cada silencio. Sabía cuándo un hombre mentía, cuándo un policía fingía. No necesitó universidad para estudiar psicología. La calle fue su maestra. Lo que lo diferenciaba de los demás no era la ambición, sino la claridad con que veía el mundo. Sabía que en Colombia las puertas del poder no se abrían con llaves, sino con billetes. En 1973, Envigado estaba en plena transformación. Los rumores de un nuevo negocio, el contrabando
de mercancías y vehículos empezaban a llenar los cafés. Los jóvenes sin oportunidades encontraban en eso una promesa más real que cualquier discurso del Estado. Y fue ahí, entre motores robados y cargamentos discretos, donde Pablo vio por primera vez la estructura de un imperio. El suceso que marcaría su vida ocurrió una tarde cualquiera. Un coche detenido por la policía, un paquete sospechoso, un joven nervioso al volante. El policía, un hombre de uniforme arrugado y mirada cansada, pidió documentos, pero antes de hablar miró alrededor, esperando algo más. Pablo, observando la escena desde unos metros, vio lo que nadie quiso ver. El oficial no buscaba justicia, buscaba una propina, y el conductor, sabiendo el idioma del silencio, deslizó unos billetes dentro del pasaporte. El policía asintió y se marchó. Esa imagen quedó grabada como una revelación. No fue rabia ni admiración, fue comprensión. En ese gesto torcido de corrupción cotidiana, Escobar entendió cómo se movía el mundo. La ley tenía precio, y quien aprendía a pagarlo, mandaba. Aquella noche, sentado frente al río Medellín, con el rumor del agua mezclado con los ecos de la ciudad, Pablo pensó que tal vez el destino no se ganaba, se compraba, y en esa idea nació su verdadera vocación, el poder. Los años siguientes solo confirmaron lo que ese día reveló. Compró su primer coche robado, lo revendió con documentos falsos y pagó a los mismos policías que deberían arrestarlo. No lo hacía por maldad, sino por lógica. Si el sistema era corrupto, él sería su mejor alumno. El respeto se obtiene por miedo o dinero. La elección era fácil. El joven de Envigado, que alguna vez quiso estudiar para ser alguien, comenzó a entender que ser alguien en Colombia significaba ser temido. Y cuando el miedo se convirtió en su sombra, el mito empezó a respirar. La mañana siguiente a su revelación amaneció espesa, como si el aire mismo hubiera decidido callar. Envigado despertaba envuelto en ese sopor que solo conocen las ciudades donde el poder huele a sudor y miedo. Pablo Escobar caminaba con las manos en los bolsillos, observando la rutina de los hombres que todavía creían en la ley. No sentía culpa ni orgullo, sentía claridad. Esa es la palabra que mejor define el instante en que alguien cruza el límite: claridad. Porque en ese momento comprendió que las reglas no son barreras, sino instrumentos. El silencio fue su maestro. No contaba a nadie lo que había visto, pero su mente empezó a construir un mapa invisible. Cada policía, cada burócrata, cada comerciante era una puerta dispuesta a abrirse por el precio adecuado. No necesitaba violencia, no todavía. Bastaba con entender la música del poder. El dinero era la melodía, la impunidad el compás. Durante las semanas siguientes, Escobar empezó a moverse con una cautela de cazador. No buscaba enemigos ni aliados, buscaba grietas. En un país donde la moral era una moneda, él aprendió a falsificarla. Empezó ayudando a contrabandistas, prestando su inteligencia para organizar rutas, calculando horarios y sobornos. Tenía un talento natural para anticipar los movimientos de los otros. Cada encuentro con un policía era una negociación disimulada, cada palabra una inversión. Y así fue como, poco a poco, se convirtió en lo que los demás no entendían: un mediador entre el crimen y la autoridad. No traficaba aún con drogas, sino con favores. Compraba silencio y lo revendía a quien lo necesitaba. Si alguien quería pasar un cargamento sin revisión, Pablo sabía a quién pagar y cuánto. Si un policía necesitaba justificarse ante sus superiores, Pablo fabricaba la historia adecuada. No había ideología en su acto, solo eficiencia. La justicia era un mercado y él era su comerciante más joven y prometedor. Pero el silencio tiene precio, y pronto descubriría que el valor del miedo no se mide en pesos, sino en sangre. Una noche, uno de sus contactos, un policía con cara de niño y alma de anciano, cometió el error de pedir más de lo acordado. Pablo accedió, no porque temiera, sino porque observaba. Quería entender cuánto podía comprar con una sonrisa. Le pagó y esperó. Días después, el mismo oficial fue encontrado muerto a la orilla del río. No lo había mandado matar él, pero entendió el mensaje. El poder no perdona la avaricia, y la ley tampoco protege a los que la venden. Aquel episodio fue su bautismo en la oscuridad. No había disparado, pero la muerte había pasado cerca.
cerca, como un susurro que le rozó la piel. Desde entonces empezó a rodearse de hombres que no dudaban. Su carisma atraía lealtades, pero su mirada imponía obediencia. En poco tiempo, los pequeños comerciantes lo buscaban para resolver problemas. Los contrabandistas lo saludaban con respeto y los policías lo temían en silencio. Envigado, ese pequeño punto en el mapa, empezaba a convertirse en el corazón de algo más grande. Pablo Escobar, el joven que un día entendió que la ley se compra, comenzaba a construir su propio código, una justicia paralela, regida por el dinero, el silencio y la reciprocidad. Pero toda estructura necesita cimientos, y los suyos se construyeron sobre la fragilidad humana. Cada favor comprado era una deuda, y cada deuda un hilo que lo unía a su caída futura. No lo sabía entonces, pero en cada mano extendida se escondía una daga. El poder, cuando nace, no se anuncia, se insinúa, se disfraza de oportunidad, y mientras la ciudad dormía, el joven de Envigado empezaba a creer que podía domar el destino. Lo que no sabía era que el destino no se compra, se cobra. El año avanzó con la lentitud de una herida que no cierra. Envigado se llenaba de rumores sobre un muchacho que conseguía lo que nadie podía. Los más viejos lo miraban con recelo, los jóvenes con admiración, los policías con temor. Pablo había aprendido a moverse como un fantasma entre la legalidad y el crimen. Y cuando alguien habita entre ambos mundos, ya no pertenece a ninguno. Su primer negocio grande llegó por accidente. Un conocido le pidió ayuda para liberar un camión retenido con mercancía de contrabando. Pablo, con la calma de quien entiende los engranajes invisibles, visitó al comandante de la zona. No llevó argumentos, llevó efectivo. El camión fue liberado al día siguiente, sin informes, sin preguntas. A cambio, Escobar recibió una parte del valor de la carga. Fue entonces cuando comprendió que el soborno no era solo corrupción, era inversión. A partir de ese momento, su vida tomó forma de ascenso. Compró autos, revendió vehículos, estableció rutas seguras, pagaba a policías, militares y jueces. No los sobornaba por placer, sino por estrategia. Sabía que el respeto comprado podía ser más duradero que el ganado. Lo que no sabía era que el respeto también envejece. Su reputación creció. Los hombres lo buscaban, las autoridades lo toleraban, los enemigos lo observaban. Tenía apenas 20 y tantos años y ya era un poder en la sombra, pero cada paso hacia arriba lo alejaba más de sí mismo. Ya no era el joven que soñaba con salir de la pobreza, era el hombre que temía volver a ella. Un día, sentado en un café de Medellín, escuchó a dos políticos hablar de negocios. Uno mencionó la palabra licitación, otro respondió con un número. En ese instante, Pablo sonrió. Ellos también compraban la ley, solo que lo hacían con traje. Fue entonces cuando entendió que no era distinto a ellos, solo más honesto en su hipocresía. La ambición, cuando se disfraza de lógica, deja de parecer pecado. Pablo justificaba cada acto como un acto de justicia inversa. Si el sistema era corrupto, él lo corrompería mejor. Si la ley se vendía, él pagaría más caro. Era su forma de vengar una infancia sin privilegios, una juventud sin futuro. Pero la venganza es un espejo que no devuelve reflejos. Cada billete que tocaba dejaba una sombra. Las calles que antes lo vieron correr con zapatos gastados, ahora lo veían pasar en autos que brillaban como espejos del pecado. Y en su interior algo se movía, algo pequeño pero insistente, la sensación de que estaba ganando una guerra que no entendía. El día que descubrió que la ley era un negocio, fue también el día en que perdió la inocencia. Y a partir de entonces, cada decisión, cada trato, cada muerte que algún día ordenaría, tendría su raíz en aquel instante de 1973, cuando un policía aceptó un soborno y un joven entendió que la justicia tenía precio, porque el mal no empieza con una bala, sino con una idea. Y la idea más peligrosa de todas es creer que se puede comprar el destino.